El doctor Helio Masferrer Can estudió su licenciatura en Historia y en Antropología en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Tiene también una especialización en Antropología de la Religión por la Pontificia Universidad Católica de Perú, y su doctorado en Antropología lo tiene por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El título de su tesis doctoral ¿Es de Dios o del César? Religión y política en el México contemporáneo?, que está actualmente en prensa por Plaza y Valdés. Además, el doctor Masferrer tiene una infinidad de artículos publicados en varias revistas académicas. Es también editor de la Revista Académica para el Estudio de las Religiones, que tiene ya 3 números, y está un cuarto volumen por salir, y ha editado otros libros como Sectas o Iglesias, Viejos o Nuevos Movimientos Religiosos, No temas, Yo soy tu madre, que es un estudio de peregrinaciones en México, en la Basílica, y es un trabajo que hicieron en conjunto con Pablo Yuriati, miembro del Sistema de Investigadores. Y además el profesor Masferrer, el doctor Masferrer, ha sido maestro de muchísimos estudiantes que ahora se dedican también a estudios de la religión, con un nivel académico impresionante. Tiene una carrera en este sentido ya larga en el estudio de lo religioso, no solamente en México, sino en otros países. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Una de las cuestiones, podríamos decir, más interesantes cuando uno llega a México como siendo extranjero, es la dificultad para entender una serie de cuestiones que la sociedad mexicana vive en su cotidianidad. Y en el caso de un antropólogo, una de las cuestiones que siempre desconcertaba era escuchar que los colegas mexicanos decían que, estoy hablando del 79, 78, cuando llegué a México, decían que este era un país esquizofrénico, que era donde la inmensa mayoría de la población era religiosa y la inmensa mayoría de esa mayoría era católica, pero era el país donde peor le iba a la Iglesia, al menos en materia jurídica, etcétera. Bueno, acabamos de escuchar la disertación del doctor Castro, que se refiere del 92 para acá, por supuesto, pero estoy hablando de antes que se hicieran los cambios legales y constitucionales. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es imposible, podríamos decir, aceptar esta noción de esquizofrenia. O sea, definitivamente era un desafío para uno como antropólogo encontrar una lógica en esa dinámica, tratar de encontrar. Ustedes saben que el trabajo del antropólogo es un trabajo que trata de identificar estructuras, modelos, sistemas profundos que rigen el comportamiento humano. Entonces, el asunto era, y ahí comenzó, podríamos decir, una investigación, un trabajo de campo que de alguna manera incluso retrasó la presentación de mi tesis de doctorado, porque mi interés estaba centrado en poder explicar, desarrollar un sistema. Y de alguna manera la otra cuestión era tratar de entender la lógica de comportamiento que podían parecer contradictorios, inconexos, pero que tenían que tener una lógica. Un ejemplo
eran los relatos de la época de la Guerra Cristera, por ejemplo, en que un pelotón de fusilamiento le pedía al sacerdote que estaba en el poste que por favor les diera su bendición, y después que el sacerdote le da la bendición al pelotón de fusilamiento, pasaban a ejecutarlo, ¿no? O sea, anécdotas de este tipo de la Guerra Cristera que eran, muchas veces nos decían, oiga, pero fíjese este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, el asunto era tratar de entender una lógica de este sistema. Y bien, la primera cuestión, entonces, de alguna manera, el desarrollo conceptual que voy a hacer está muy influido por la escuela estructuralista holandesa, que es de alguna manera una fusión del estructural funcionalismo británico y el estructuralismo francés. La primera cuestión que, entonces vamos a tratar de hacer algunas ejemplificaciones históricas e ir bajando a lo que es la cuestión contemporánea. Entonces, de alguna manera, el problema que tenían los hombres que fundaron el México moderno, y me refiero que el primer intento de fundar un México moderno está referido a la Reforma del siglo XIX, fue en un país donde la Iglesia tenía tanto peso, poder construir un Estado. O sea, una de las cuestiones más complicadas que fue el elemento de mayor tensión en la historia de México, en mi opinión, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, era la fuerte presencia que tenía la Iglesia Católica y un intento de construir, podríamos decir, una teocracia como derivado de este peso que tenía la Iglesia. Sin embargo, la estrategia de los liberales fue construir un Estado en nombre de Dios, como dicen el himno nacional, pero que no fuera una teocracia. O sea, este es el primer punto de tensión, y para eso necesitaba construir un sistema de mitades. O sea, si observamos cuidadosamente las leyes de la Reforma, se dividió a México en un sistema de mitades, en el sentido levi-straussiano del término, en que la mitad era creyente y la otra mitad era ciudadano. En realidad, el 100% de los habitantes era ciudadano y el 100% de los habitantes, quizá menos 3, ¿no es cierto?, eran creyentes. O sea, entonces ustedes van a decir, bueno, ya suma el 200%. No, simplemente que hay dos mitades estructurales, y lo que hacían la población, los seres humanos concretos, por decirlo de alguna manera, era moverse a una mitad en tanto y en cuanto estaba desempeñando un sistema de roles. O sea, cuando tenía roles como ciudadano, hacía determinadas cosas; cuando tenía roles como creyentes, haría otra. Entonces, esta cuestión, que aparentemente era una ficción jurídica, no lo era. ¿Por qué? Porque en términos culturales, la sociedad tiene una tensión entre la cultura ideal y la cultura real. O sea, la cultura ideal es aquello que decimos que vamos a hacer, y la cultura real es aquello que realmente hacemos, ¿no? Como el cuento de aquel de las 3 promesas famosas, ¿no es cierto? Mañana te pago, mañana me caso contigo, etc. Entonces, en definitiva, todo el mundo, todas las damas se casan de blanco, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una cultura ideal y hay una cultura real. Entonces, la forma en que, evidentemente, vivir en una estructura teocrática es algo que en la historia de México sí lo sucedió, por supuesto, antes que fuera México. O sea, en definitiva, en el mundo prehispánico hay todo un periodo de estructuras teocráticas, etcétera, etcétera, el mundo maya, etcétera, pero aquí estamos hablando ya de otra cosa, de esta tensión entre cultura real y cultura ideal, lo cual no es una novedad del periodo republicano. O sea, estos conflictos
los procesos de cuestionamiento a los intentos de vivir en un mundo teocrático, regido por la Iglesia, etcétera, está muy claro. Pueden ustedes leer el libro de Juan Pedro Viqueira, que está editado por Fondo de Cultura, Relajados o Reprimidos, un análisis de las fiestas religiosas en el siglo XVIII, y él muestra cómo la población mexicana se resiste tenazmente a cumplir con todos los mandatos en materia moral, de comportamiento, etcétera, que trataba de manejar la institución. De tal manera que en realidad las tensiones entre cultura real y cultura ideal no es una novedad ni de la Reforma ni del periodo republicano, sino que es un conflicto que se viene dando desde que empieza la historia de México. Y del otro lado acaba de salir el libro de René Melgarejo, Sexo y Confesionario, en que muestra cómo los sacerdotes, o sea, es un análisis de los juicios de Inquisición contra sacerdotes solicitantes, digamos, que solicitaban favores sexuales a sus feligresas y algún feligrés, pero fundamentalmente feligresas, en el confesionario, y entonces esto era considerado herético y ahí venían los procesos. Entonces hay toda una literatura sobre el particular. O sea, siempre, pensar que el mundo de la colonia estaba regido por la Iglesia y el mundo republicano por otras cosas, pues no es cierto. O sea, siempre hubo esta tensión entre cultura ideal y cultura real. En definitiva, la habilidad de los liberales fue construir un espacio vinculado a esta realidad. Me refiero a lo religioso, en materia agraria, en materia de la forma en que se despoja a las comunidades indígenas de sus tierras, etcétera. Es otra cuestión que luego va a ser, por supuesto, la base de la Revolución Mexicana. No quiero idealizar el papel de los liberales, sino que me parece interesante entender esta separación entre Estado e Iglesia como una forma de construir esta separación en mitades. Y si no se hubiera hecho esta división, no se podría haber construido un Estado. Hay otro factor que en este modelo explica entonces la libertad de cultos. Definitivamente, en México prácticamente no había protestantes, pero el Estado, para poder ser un árbitro entre las distintas iglesias, necesitaba importar protestantes, y los trae en óptimas condiciones. O sea, realmente los liberales, que en su inmensa mayoría eran católicos, traen protestantes, aunque fueran el 0.01% de la población. Definitivamente eso le daba al Estado el papel de árbitro entre las iglesias, y ya tenía que precisamente arbitrar, etcétera, etcétera. Evidentemente, este asunto no era del beneplácito de todos los beneficiados, por decirlo de alguna manera, y tenemos casos que, por ejemplo, los constituyentes que aprueban todo este tipo de reformas fueron excomulgados, etcétera. Es interesante ver que esto a la población no le hace mayor mella. O sea, ¿por qué? Porque hay otra cuestión que es interesante desde una perspectiva etnológica, que no es lo mismo la religiosidad que la iglesia o el aparato institucional. O sea, una cuestión que nosotros como etnólogos tenemos que siempre tener presentes es que el dato del Censo General de Población, que dice que tantos millones de mexicanos son católicos o son evangélicos, etcétera, etcétera, quiere decir que están vinculados a una concepción religiosa, a un sistema de visión del mundo, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera podemos caer en la ingenuidad de pensar que esas personas están subordinadas o son controladas por un aparato institucional, ¿no? Ustedes recordarán hace poco el extinto, ya fallecido, dueño de una televisora muy conocida, dijo que él era un soldado de tal partido, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, la inmensa mayoría de los católicos o de los protestantes son adeptos a una propuesta, pero no son soldados de ninguna iglesia.
Esto sí es, habrá algunos soldados, pero no es la mayoría. Esto es lo primero que hay que tener claro. O sea, que realmente hay otra tensión, que es entre los grupos sociales, entre la sociedad que comparte un sistema de visión del mundo y los aparatos institucionales que tratan de administrar esa visión del mundo. Si se quiere otro ejemplo, por ejemplo, hay estudios hechos por antropólogos que muestran que los templos evangélicos tienen una rotación de su clientela, de su membresía, del 30% anual. O sea, prácticamente la membresía de un templo evangélico se va. Eso no quiere decir que se queden solos, entran otros, ¿no? Pero hay todo un movimiento en lo que podríamos llamar el mundo evangélico, que los antropólogos llamamos el mundo evangélico, en que la gente se va desplazando. Entonces, esa gente no es que sean propiedad, por decirlo de alguna manera, del pastor en turno, sino que el pastor en turno tiene que manejar una tensión y tendrá que convencer a la feligresía, etc. Algo similar sucede en el catolicismo, o sea, el templo la Basílica de Guadalupe es el segundo santuario después de San Pedro, digamos. En el catolicismo se calcula que tiene entre 15 y 18 millones de presencias al año, pero presencias quiere decir personas que van, pero no, una persona puede ir 5 veces y se contabiliza como presencia. ¿Sí? Es un término técnico para los que trabajamos santuarios. Entonces, eso no quiere decir que esos 18 millones o 15 o los que fueran de personas físicas van a hacer lo que dice la institución, sino que van a ser actores sumamente autónomos, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que estén en contra tampoco, sino que hay una tensión institucional. Entonces, este otro elemento es importante porque muchas veces se confunde lo que dice una iglesia con lo que diría una religión. La religión, entonces, es un concepto que a los antropólogos no nos resulta muy útil, porque es un concepto altamente connotado. Nosotros, en realidad, técnicamente usamos otro concepto que es el de sistema religioso. O sea, un sistema religioso es un sistema simbólico, mítico, ritual, desarrollado por un grupo de especialistas religiosos. Y entonces, para entender justamente la realidad pluricultural de la que nos hablaban hace unos minutos en la presentación, es que en realidad en un país tan complejo como la sociedad mexicana, donde por supuesto los mexicanos se identifican a sí mismos como mexicanos, pero a su vez se identifican como diferentes entre sí, los mexicanos son conscientes que los del sureste no son lo mismo que los del norte, que los del centro, que los del Golfo, etcétera. Entonces, definitivamente, esa pluriculturalidad se expresa en una diversidad de sistemas religiosos. Entonces, en realidad la gente lo que tiene es una adscripción, se ha visto de una perspectiva antropológica, tiene una adscripción a un sistema religioso, y ese sistema religioso tiene lo que los antropólogos llamamos un capital simbólico. O sea, cada sistema religioso tiene un capital simbólico, resultado de la eficacia simbólica que tiene ese sistema. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no es que la gente, nosotros como antropólogos nos negamos rotundamente a usar el término fanatismo y cosas de este tipo. ¿Por qué? Porque en realidad la adhesión al sistema religioso es resultado de la
de la eficacia simbólica. El capital simbólico es el proceso de acumulación histórica de la eficacia simbólica. Y cuando el sistema religioso deja de tener eficacia simbólica, la gente simplemente cambia de sistema o deja de creer en cualquier sistema. Pero en el caso mexicano, y esto es precisamente la crítica a los teóricos de la secularización, o sea, los que en el caso europeo, el proceso de secularización hizo que un sector significativo de la población dejara de creer en Dios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, España, según el último censo general de población, solo el 82% de la población dice ser católica, el 2.5% de la población dice ser protestante, y el resto, prácticamente el 16% de la población, 15%, dice ser atea, dice que no cree en nada. En el caso mexicano, llama la atención que después de que mientras que las instituciones religiosas, los aparatos, las iglesias dicen que no hay una educación religiosa de la gente, que etcétera, etcétera, resulta que según el mismo Censo General de Población, con la misma metodología que el caso de España, solo el 2.5 o 2.7% de la población dice que no es creyente. El resto se adscribe a una opción religiosa, cualquiera sea. Entonces, de pensar que la sociedad mexicana es una sociedad secularizada a la europea, para mi gusto es un error metodológico de algunos colegas. Qué pena que no vinieron acá a escucharnos para discutir, pero bueno, nosotros siempre estamos abiertos a la discusión. Es un error metodológico. Lo que hace la gente es pasar de un sistema religioso a otro, e incluso están las investigaciones que hizo Carlos Garma, que qué pena que no nos acompaña hoy, y otro grupo de colegas, que muestra que en el censo del 90, y esto se repite para el censo del 2000 evidentemente, mucha gente que dice que no tiene ninguna religión, como es el caso del estado de Chiapas y zonas de conflicto religioso, en realidad no dice, se declara como que ninguna, porque no quiere tener problemas. O sea que en realidad la cifra de no creyentes en la sociedad mexicana es menos de lo que el censo dice. Y además, otro factor que es interesante tener en cuenta es que hay distintas formas de adscripción a los sistemas religiosos, por supuesto. En el caso del catolicismo, que es, de acuerdo al Censo General de la Población, el 88%, lo que hay que entender es que es, de acuerdo a la investigación de campo que nosotros hicimos, es como, podríamos decir, las cáscaras de una cebolla, ¿no? Bueno, o sea, hay si estos son los católicos, estoy esquematizando, y si hiciéramos un corte, en realidad, de acuerdo a las encuestas que nosotros hemos hecho, solo el 25% es practicante, y de este, solo el 8%, 7% es militante. El resto son católicos, prácticamente la mayoría, son católicos culturales. Nosotros llamamos católico cultural a una persona que ingresa a un sistema religioso como resultado de su propio proceso de endoculturación y de socialización, o sea, de introducción a un sistema cultural. Pero existe otra categoría que son lo que llamamos los católicos sociológicos, para no emplear la palabra social, que sería el término técnicamente más pertinente, pero como catolicismo social se le llama a otra cosa en México, no vamos a usar los católicos sociológicos, que es gente que dice que no son nada, pero que cuando uno le vuelve a preguntar, ¿dónde bautizaría usted a sus hijos? ¿O bautizaría usted a sus hijos? ¿Dónde? Dicen que en la Iglesia Católica. Entonces, y además, estos católicos sociológicos y los católicos culturales tienen un comportamiento de acuerdo a su ciclo vital, ¿sí? Puede ser que nazcan con cierta militancia, después va perdiendo, que no son nada, si uno lo pesca a los 40 y tantos años dice que nada,
pero cuando los entrevista a los 50 y tantos, 60, que ya ve que se le va acercando, como dice la prestación que tenemos en el ISSSTE, la última marcha, ¿no es cierto? El derecho de marcha, que es entonces ahí se incrementa el asunto. Entonces, de repente, si estos sociológicos, si los entrevistamos acá, pero ya cuando van llegando a otro momento del ciclo de edad, ¿no es cierto?, entonces ya se ponen un poco más preocupados por estas cuestiones, etcétera. O sea, este es el asunto. De tal manera que, en términos etnológicos, nosotros no podemos pensar que los comportamientos van a ser uniformes, pero los seres humanos son los mismos. Esto es lo que hay que tener claro. O sea, que en realidad no es que cambian. O sea, en términos de procesos, por supuesto, hay dinámicas, pero no quiere decir otra cosa que ello. Entonces, este es el asunto. Esto hace que nosotros, por ejemplo, hayamos dividido entre estos, y nos da un índice de congruencia. O sea, dentro del catolicismo los niveles de congruencia son menores que en términos de los evangélicos, que tienen un índice de congruencia más alta. O sea, los evangélicos sociológicos, si aplicáramos aplicando esto mismo, son mucho menos en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se han convertido, o sea, están en una posición militante y tienen, por supuesto, el núcleo militante es mayor. Esto genera otra dinámica y que es importante tener claro, y aplicando algunos conceptos desarrollados, por cierto, por Roberto Varela, profesor aquí de la casa, que es el de la cantidad de energía humana disponible en cada sistema religioso. O sea, el hecho que yo llegue y diga el 88% está conmigo, supongamos, no quiere decir que, bueno, ¿y qué es ese 88%? Es toda la población. Una categoría tan agregada no es útil para un análisis sociológico. Tiempo, 10 minutos, bien. Entonces, sino que hay que ver la cantidad de energía humana disponible por cada sistema religioso. Este es el asunto. Entonces, si multiplicamos la cantidad de tiempo que le dedica el núcleo militante, el núcleo practicante, etcétera, y estos culturales que van de repente a una misa de difuntos o a una peregrinación, si sacamos eso vamos a definir una cosa que nosotros llamamos el quantum de energía humana disponible en un sistema religioso. Y si esto lo aplicamos a los evangélicos, lo que tenemos es que los evangélicos tienen en muchos casos un quantum más alto de energía humana disponible. Esto es lo que explica el crecimiento de los evangélicos a una velocidad del 50% en cada periodo intercensal. O sea, cada 10 años crecen un 50%, y eso se debe en gran parte a un quantum mayor de energía humana disponible. Ahora, esto nos introduce en otro problema. Decíamos que la sociedad mexicana se dividió en un sistema de mitades, de creyentes y de ciudadanos. Y de acuerdo a la posición estructural que tiene una persona, se ubica en una mitad o en la otra mitad. Pero esto es un modelo ideal. El modelo real es que, en realidad, existe un polo de los creyentes que son ciudadanos y un polo de los creyentes, perdón, de los ciudadanos que son creyentes. Entonces, más o menos la población se agrupa como si fueran dos conos, como dos conos invertidos. O sea, un grupo, un núcleo, hace énfasis en lo creyente por encima de lo ciudadano. ¿Sí? Estos son, el núcleo que estaría acá, serían los que quedan de los que tendrían la fascinación por una sociedad teocrática. Y el núcleo que está acá son los que
los hiperlaicos, que estarían dispuestos a almorzarse un sacerdote, ¿no es cierto?, todos los días, para decirlo así en forma jocosa, ¿no? Entonces, pero que puede ser dramática también. Entonces, en realidad, la inmensa mayoría de la población se mueve, y además este nivel de la laicidad y lo, etcétera, depende también de las circunstancias. Por ejemplo, el casamiento religioso tiene un alto nivel de valoración en la sociedad mexicana, no nos engañemos, ¿no es cierto? Pero otras actividades, por ejemplo, nosotros preguntamos a la gente, ¿usted estaría dispuesto a que un sacerdote le diga lo que tiene que hacer en materia de moral, sexual y familiar? Y entonces la respuesta de la gente es, en mi casa yo decido lo que hago, ¿no es cierto? Entonces, bien, o sea que la iglesia dice, no vaya a ver la película El Padre Amaro, van más de 6 millones de personas, o sea, un éxito de taquilla, la película de más taquilla en el país, etcétera, etcétera. Pero además hay otra cosa, que eso yo lo he discutido una vez con Jean Meyer, que no le gusta este modelo que yo hago, por supuesto. Entonces, Jean Meyer me decía, Helio, ¿por qué yo digo que la revolución cristera, la guerra cristera, de acuerdo a este modelo, es una guerra entre católicos? Jean Meyer dice que es una guerra entre católicos y liberales. Pero los liberales no son tripulantes de un ovni. O sea, los liberales son mexicanos. Y son católicos. Por eso es que le pedían la bendición al Padrecito. En definitiva, y además, la otra cosa que decía Jean Meyer, oye, según el Censo General de Población, en 1920, que es el anterior, no me acuerdo cuál es el siguiente, el 99.9% de la población mexicana era católica. Y entonces, ¿qué llegaron los marines? O sea, y además, si la cuestión no hubiera sido una guerra entre católicos, la población católica se hubiera insurreccionado, que eran los propios soldados y oficiales del Ejército Federal, se hubieran insurreccionado, como pasó en el caso de la República Islámica de Irán. Ustedes recuerdan, bueno, los veo algunos jóvenes que no, pero que no tienen por qué recordarse, porque no, pero en los 70s, 60s, cuando cae el Shah de Irán, en Persia, ¿no es cierto?, definitivamente es porque el Ayatollah Khomeini convoca a la gente contra el proyecto occidentalizante del Shah de Irán, de acuerdo a los proyectos de los Estados Unidos. Entonces consigue en forma exitosa derribar el Estado del Shah y crean la República Islámica de Irán, que es una república de base con la Sharia, etc. Yo lo decía, se hubiera insurreccionado la gente. ¿Por qué no se insurreccionó? Porque en definitiva en la cristiada lo que se discute son dos modos de construir el país. Un modo creyente ciudadano, que es el derrotado, y un modo ciudadano creyente. Entonces, pensar, hay quienes pretenden que la estructura de lo laico es una estructura cristalina, congelada, pero no, es una estructura dinámica y la gente va a ver un conjunto de mediaciones entre uno u otro. No sé si está claro más o menos el asunto. Entonces, en función de esto, ¿qué quiere decir? Que en definitiva, la cristiada es un movimiento en que se termina de definir un modelo de país. Un modelo de país donde en el Estado predomina lo ciudadano y donde después en el polo de lo creyente cada quien ahí ve cómo le hace, ¿no? Y en definitiva, por ejemplo, nosotros hemos hecho encuesta, los 2/3 de la población está de acuerdo con que las iglesias opinen sobre cuestiones sociales, económicas y políticas, pero menos del 10% de los entrevistados aceptaría, incluso en una de las encuestas nos daba el 2%, aceptaría que un ministro de culto le diga qué hacer en materia electoral. No sé si está claro el asunto. O sea, definitivamente una cosa es la libertad de expresión y de opinión, etcétera, etcétera, y otra cosa son los comportamientos políticos. Desde esta perspectiva, la posibilidad de transferir carismas de lo religioso
a los comportamientos vinculados al Estado en la sociedad mexicana son sumamente bajos. Y esto se puede ver en algún otro tipo de construcciones, pero como ya me tienen aquí con el tiempo, por ejemplo, el caso de los viajes del pontífice de Juan Pablo II a México. Si uno observa con cuidado, en el 99, todos los candidatos a presidente de la República se sacaron su foto con el Papa. El licenciado Labastida lo saludó como secretario de Gobernación. El licenciado Fox ya lo había saludado antes. Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo recibió en el Museo de la Ciudad, le dio la llave de la ciudad, el Papa bendijo a todo el gabinete, etc. Nosotros comenzamos a estudiar este asunto en el 97, cuando el ingeniero Cárdenas dijo que no era creyente. Queríamos ver en qué medida incidía en el comportamiento de la gente que un candidato se declarara no creyente. Y realmente lo que encontramos es que en las elecciones del 97, solo el 25% de los entrevistados decía que le parecía importante que el candidato ganador fuera creyente. En las elecciones del 2000 aplicamos una encuesta muy parecida y ahí nos daba que el 42% de los entrevistados decía que le parecía importante que el candidato ganador fuera creyente. En esa todos se declaraban, si ustedes observan con cuidado, todos se declaraban creyentes. También se puede ser en este país ateo gracias a Dios, ¿sí? Que es un formato que puede ser atractivo para algún candidato. Pero otros simplemente se declaraban de alguna manera creyentes, creyentes difusos, creyentes confusos, creyentes genéricos, etcétera. Había un precandidato que decía, gracias a Dios no soy el candidato oficial, no sé si ustedes recuerdan. Entonces, sí, lo que vamos es, pero ¿qué implica en ese contexto ser creyente? Y la gente lo decía con mucha claridad, porque el problema no es de los creyentes, sino de los políticos, este polo. Decían, si fuera creyente, al menos tendría miedo a la justicia divina, al menos... etcétera, etcétera, etcétera. En general la población tiene una opinión bastante dura con respecto a los políticos. Bien. Entonces, decía, por lo menos no sería tranza, tendría miedo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la transferencia de los carismas religiosos a lo político en realidad no está referido a un comportamiento político directo, sino está referido a un modelo de toma de decisiones. O sea, entre los múltiples elementos que una persona va a tomar en cuenta en el momento de tomar una decisión en materia política, está el comportamiento religioso de la persona, como puede estar el comportamiento familiar, como puede ser, si es... etcétera, ¿no? O sea, es parte de lo que ahora muy modernamente se llama la imagen. Entonces, en esa perspectiva, nos permitimos recordar que los intentos de transferir, y esto es muy interesante, esto que decíamos de cultura ideal y cultura real. O sea, el hecho que la gente diga sí señor, y etcétera, en el campo de la cultura ideal, no quiere decir que la gente lo vaya a aplicar en el campo de la cultura real. Entonces, los mexicanos no tienen ningún problema en haber apoyado la cristiada, en irse a ver masivamente la película del Padre Amaro, a pesar que los que administran la cultura ideal le habían dicho que por favor no fueran. Hasta había un lema, si fue a ver al Papa, no vaya a ver el Padre Amaro. Pues ahí fueron. Entonces... y van a seguir yendo. ¿Por qué? Porque está esta tensión en que la gente va construyendo otra cosa que es clave para la transición democrática en este país, que es el ejercicio de la libertad, el ejercicio de las decisiones propias y no necesariamente aceptar en forma así cuadrada, por decirlo de alguna forma, lo que
le digan que tiene que hacer. Bueno, más o menos, prefiero que me hagan preguntas para poder ampliar el modelo, pero quería explicar este modelo, porque esto está muy claro en lo que serían los espacios de la intolerancia, pero también puede haber intolerancia de este otro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elio. Voy a hacer unos breves comentarios al trabajo del doctor Masferrer. Ciertamente la propuesta que Elio nos hace de verlo así a mitades es muy sugerente, y creo que una de las cosas que nos da es una libertad también en la manera de que empecemos a pensar o a recrear nuestra manera de acercarnos a los estudios de lo religioso, y no pensar que todo el tiempo tenemos que estudiarlo bajo esquemas ya dados, ¿no? Creo que en ese sentido, además, nos provoca a reflexiones en términos de cómo hemos ido construyendo, ¿no? En ese sentido me parece bienvenido tu trabajo, ¿no? La otra que me parece en términos de relación entre religión y política, que es un punto que Elio manejó, pero que habría que traer como más al punto en la discusión, es este vínculo en términos de instituciones. Es decir, en México tenemos una separación de instituciones, la religiosa y la política, pero eso no implica necesariamente que hay un vínculo inevitable, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo te tenía es en términos de este vínculo inevitable, porque son dos instituciones, la institución religiosa en cualquiera de sus formas y el sistema sociopolítico de nuestro país, hace que se dé un vínculo específico, y que actualmente, primero con la reforma del 130 hace unos años, y ahora con la idea de hacer la ley reglamentaria, justamente, en esta idea de mitades, ¿no? ¿Cuál es la función de esta propuesta de ley, ¿no? de la ley reglamentaria, en términos de lo que tú has estado hablando, de la participación sociopolítica o socioreligiosa de la población, ¿no? Si hay una relación o está desfasado el gobierno en términos de su propuesta, o realmente las adecuaciones legales dan pie o van por lados distintos. Esa sería una pregunta que creo que permitiría una discusión. La otra parte que me parece fundamental que mencionó el doctor Masferrer es que, si bien hay esta relación inevitable en términos de las instituciones, hay otro elemento que cruza a estas instituciones, que es el sentimiento religioso o el sistema simbólico religioso al que se refería el doctor Masferrer, que parece fundamental y que en muchas ocasiones se nos olvida tomar en cuenta en los análisis que se hacen sobre la relación política y religión, ¿no? Que me parece muy acertado como lo pusiste. Y la otra, que es en la propuesta liberal, ¿no? Si bien yo veo que ahí hay una discusión en términos teóricos, pero yo veo que efectivamente sí se dio un proceso de secularización, pero no entendida como la pérdida del sentimiento religioso, sino justamente como la separación de estas dos esferas. Y eso es clarísimo en el proceso, en la época de la Reforma, y que eso es un eje, ¿no? Que es muy claro, que hasta la fecha lo vamos viendo, ¿no? Cuando lo que justamente tu trabajo es: lo que es de Dios y lo del César es del César. Justamente esto es lo que permite y que hace la particularidad de México, ¿no? Entonces, y la otra es la forma como el gobierno, digamos, resuelve jurídicamente esto, que es a través de la laicidad, ¿no? Que son dos procesos que están ahí metidos, y que justamente creo que esto es lo que permite las actuales adecuaciones legales, ¿no?
y que justamente permite libertad de culto en México, pero no relaciones del gobierno mexicano, del Estado mexicano, en su caso, antes de las reformas, con el Vaticano. O sea, es muy clara la diferencia. Sí libertad de cultos, o sea, sí libertad de creencias, como lo marca acertadamente Helio, y justamente esa es la diferencia y esa es la particularidad, y que me parece que con el esquema que presentas puede dar luz a ir acomodando estas relaciones en otra perspectiva, ¿no? Y la otra que me parece interesante, que también marcas, es cómo en esta idea de creyentes ciudadanos y ciudadanos creyentes, lo que nosotros tenemos en México es una religión difusa también, muy diferente a la que tiene Estados Unidos, que habla de religión civil, pero que permea en ese sentido el sentimiento culturonacional, donde es adecuado ir a una boda religiosa o bautizar, pero no sentirse íntimamente relacionado con la institución, ¿no? Entonces, estos son los niveles que muchas veces se nos olvida, y que me parece fundamental para el estudio del fenómeno religioso en México, tomar en cuenta estos niveles que van permeando a la sociedad. Y bueno, yo dejaría hasta aquí mis comentarios para que pudiera haber una breve discusión. Me parecería que, ¿por qué no hacemos unas preguntas y porque igual, sí. Si no, no importa. Vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas, una ronda, y luego contestamos. Si la pregunta es la siguiente, doctor, nos está hablando de una transferencia de carismas religiosos hacia la parte política. ¿Qué es lo que sucede y qué tan conveniente es para la democracia que sea de regreso, es decir, que de la parte política haya una transferencia o un rebote de carismas religiosos hacia la sociedad? Por un lado, ¿qué tan conveniente es eso? Por ejemplo, el beso al anillo papal. Y otra pregunta, ¿qué es lo que sucedería si esto mismo sucediera, si estuviera en la presidencia otra persona que profesara alguna otra religión diferente a la mayoritaria? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si quiere hacemos un paquete. Sí, bueno, vamos a hacer porque creo que son un bloque de cuestiones. Bueno, la primera cuestión es que en la sociedad mexicana hay un campo de conflicto hay una cuestión entre las iglesias y como instituciones, como aparatos institucionales, y lo religioso y la sociedad, feligreses, etcétera. Y es que los ministros de culto están siempre, digo ministros de culto en general, para que nadie se sienta aludido, están bajo sospecha, porque siempre hay una tensión entre la cultura ideal y la cultura real. O sea, mucha gente está convencida que no necesariamente lo que la gente dice que hace es lo que hace, sino que hace otras cosas. Si uno observa los conflictos que ha habido en los medios, precisamente muestran la tensión entre cultura ideal y cultura real. Por ejemplo, la telenovela aquella del sacerdote, que todavía no era sacerdote, del novicio, digamos, que se enamoraba de una muchacha, no sé si se acuerda, que rápidamente fue quitada de la televisión. Los escándalos que hubo en torno al comportamiento sexual, etcétera, de algunos ministros protestantes, y también de Marcial Maciel. O sea, todos esos, ¿por qué? Porque la gente no cree que necesariamente ¿por qué esto suscita tanto interés? Porque si
mañana alguien dice, mire, es que vi a un profesor aquí de la UAM entrando con otra colega en un motel, ¿no es cierto? La gente dice, es su vida privada, ¿sí? Pero si se ve al sacerdote de la esquina, o al pastor, el que sea, entrando con una feligresa al mismo rollo, la gente dirá, aguanta un poco, ¿no? O sea, este señor es el que vive diciendo que el que me regaña, el que me dice, el que esto, el que aquello, etcétera, etcétera, y resulta que es el primero en... Entonces, creo que el primer punto que hay es que toda persona que dice que cumple al 100% con la cultura ideal, ¿no? Como decía mi suegra, ante el arca abierta hasta el justo peca, decía. Caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? O sea, esta duda, mi suegra era una persona muy inteligente. Esto está en el campo de esta tensión en que la gente no cree. Entonces, la primera cuestión está, por ejemplo, en el periódico de hoy hay una noticia que un obispo que tiene un puesto alto en la Conferencia del Episcopado dice que ¿por qué no le dan a la iglesia el dinero para asistencia social, que ellos van a administrar mejor? Pero esa propuesta que puede parecer y que ellos ya tienen una serie de actividades sobre el particular, Cáritas, etcétera, ¿no? Eso que puede ser todo cierto, está en el campo de un cono de desconfianza que hay en la sociedad. Y es, oye, ¿cómo te vamos a dar el dinero si tú nunca rindes cuentas? O sea, ¿quién conoce las declaraciones de impuestos? Ahora estos días ha estado de moda el asunto, ¿no? ¿Quién conoce las declaraciones de impuestos? ¿Cómo se ejecuta el dinero de las donaciones? Entonces, evidentemente nadie lo conoce. Quiero que quede claro, no digo que sea mal ejecutado ni que sea bien ejecutado, no estoy emitiendo un juicio de valor, lo que digo es que no se conoce. Entonces, creo que un punto interesante en la construcción de una sociedad democrática es que la sociedad exige un conocimiento cabal y preciso sobre las formas de ejecución de los recursos, no solo públicos, sino privados, porque hay recursos que manejan las iglesias que en términos técnicos son recursos privados, pero en términos culturales son recursos públicos. O sea, ¿y por qué? No solo en términos culturales. Las iglesias están exentas de pagar impuestos sobre sus limosnas, ofrendas y todo este cuento. Pero eso no es una patente de corso. O sea, definitivamente en una sociedad que cada vez se va haciendo más transparente, la sociedad considera que, de la misma manera que la Secretaría de Hacienda me puede ir y revisar todos mis recibos, a ver si realmente mi declaración de impuestos, etcétera, etcétera, es correcta, también quiere saber si está dando una exención de impuestos a una institución, ¿por qué esa institución no va a ser sujeto a un escrutinio público? O sea, todo derecho genera obligaciones. Y no por casualidad, el año pasado, creo, o este año, se aprobó esta ley de transparencia, información, etcétera, etcétera, que la acaba de aprobar el Congreso de la Unión y que tienen un año para implementarla. O sea, que cualquier ciudadano puede ir y averiguar qué contrato firmó una dependencia pública, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La lista, cuánto gana un diputado, cuánto gana un presidente municipal, etcétera, ¿no? Esta ley de transparencia que se acaba de... Entonces, estamos en una sociedad que cada vez se quiere hacer más transparente y entonces toda institución que quiera beneficios tendrá que transparentarse. Si no, entra en el cono de sospecha de esta tensión de que quién sabe si es de a de veras. Como decía mi suegra, caras vemos, corazones no sabemos. Bien, entonces, el otro asunto, ¿por qué? Porque una cosa es la religiosidad y otra cosa es lo social y lo político. El caso del anillo papal, yendo a la pregunta, yo lo vería, los antropólogos trabajamos en el largo plazo, en lo que llamamos las cuestiones estructurales. Los periodistas, los politólogos muchas veces se van en las hojas del bosque,
pero no ven ni el árbol ni el bosque. ¿Sí? Por ejemplo, los presidentes que ha habido, olvídense de las tiendas políticas, ¿no? Uno de los beneficios de ser extranjero es que nosotros no vemos los colores, somos daltónicos. Bien, entonces, el licenciado López Portillo, que se declaró el último presidente de la Revolución, ¿no es cierto? Así, se casó por iglesia con la señora Carmen Romano, y fue a recibir con su señora esposa al Papa, ¿no es cierto? Y al día siguiente que salió de Los Pinos se divorció. Etcétera. No voy a hacer un análisis de toda la vida personal del señor, pero lo que sí me interesa es el comportamiento público de un hombre público. Se casó después y luego se casó en segundas nupcias siendo viudo por lo religioso. ¿Sí? Si ustedes observan, los presidentes anteriores mantuvieron toda una formalidad de estructura familiar. Y en muchos casos, al día siguiente que se iban de Los Pinos, ahí nos vemos, ¿no? O sea, dejaban de mantener esta formalidad. De alguna manera, esa formalidad en la vida familiar, el licenciado Salinas, ¿no es cierto?, también está en segundas nupcias, etcétera. Todo este tipo de comportamiento nos muestra que de alguna manera había un cierto respeto hacia ciertas formas institucionalmente definidos de familia. En cambio, si ustedes lo ven desde otro ángulo, el licenciado Fox es un innovador, porque hizo campaña siendo divorciado, y luego se casó en segundas nupcias sin tener la cancelación de acuerdo a los cánones que marca su religión, y se casó, ¿no es cierto? Y entonces técnicamente, en términos del derecho canónico, está en una situación difícil. En ese contexto, lo que habría que ver es que besar o no el anillo papal es un problema muy personal de su forma de devoción. El licenciado Diego Fernández de Ceballos, que estaba atrás, que le dio la mano al Papa, entonces todos ven que le da el beso y otros no ven que le dan la mano. Entonces creo que también hay un punto en que la sociedad mexicana no le interesa abundar. O sea, la sociedad mexicana, si le besó el anillo, si le dio la mano, si lo recibió, todos los otros lo recibieron. O sea, López Portillo lo recibió, y no solo lo recibió en el aeropuerto, después fue a Los Pinos a dar una misa. Y la explicación que daban es que la mamá de López Portillo era muy católica, y cómo no iba a recibir una misa del pontífice si estaba el Papa en México. Y entonces fue a Los Pinos, era territorio federal, no estaba reconocida la relación Estado-Iglesia, etcétera, etcétera. O sea, hubo todo un conjunto de violaciones a los textos. Como antropólogos, nosotros no somos abogados, ahí reconocemos nuestra más absoluta ignorancia sobre el particular. En realidad es en el 99 en que cambian las formas de relación del Estado con la Iglesia. O sea, el parteaguas es el 79. Después los abogados, los juristas, con todo, que son gente que sí sabe del asunto, se ocupan de ir haciendo el cambio, y ese es el cambio que tenemos en el 92. O sea, en definitiva, en muchos casos lo jurídico es posterior a lo social, a lo cultural. O sea, ¿por qué tiene esa recepción el Papa en el 79? En que un sector muy grande de la población deja de lado un montón de conflictos y ofensas, etcétera, etcétera. Porque el proyecto histórico de construir esta situación ya estaba resuelto. Ya no era más un problema la relación del Estado con la Iglesia. Y entonces puede venir el Papa, y no solo llegan al 79, acuérdense que el licenciado Echeverría fue al Vaticano, se abrazó en Anenecuilco con Sergio Méndez Arceo, o sea, una serie de acciones que va mostrando que la sociedad va viendo que ese asunto ya no le llama la atención como un problema de seguir dividiendo a la sociedad, etc. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que quien tiene que estar más preocupada es la Iglesia Católica. Y les voy a decir por qué. Las iglesias se mueven, hay tres tiempos. El tiempo estructural, el tiempo de la larguísima duración,
el tiempo de los ciclos y el que le fascina a los periodistas y politólogos, que es el tiempo de los acontecimientos. Le besó la mano al Papa. ¿Sí? Que podríamos decir que está así. La clave del análisis es entender que un acontecimiento se mueve en 3 tiempos distintos. Si solo nos quedamos con el acontecimiento, podemos tener una lectura. Pero si lo ubicamos dentro de procesos, los ciclos son de 60 años, la larguísima duración puede ser de 300, 400 años. Entonces, el asunto no es, lo que estamos es, en realidad, si queremos, entre el 79 y el 2002, estamos en esta parte del ciclo. O sea que las formas de relación que se definieron después de los acuerdos de Bucareli, ¿sí? Si queremos este punto de inflexión, fue un modo de definir la cosa en función de una correlación de fuerzas y de la confrontación de 2 proyectos históricos. Ese proyecto histórico cumplió su objetivo y comenzó a a agotarse como proyecto histórico. Ahora hay gente que dice, no hubo Revolución Mexicana, por supuesto que la hubo, pero nada es eterno. Perdón, nada es eterno, sino que estos procesos se agotan y comienza a haber nuevos ciclos. O sea, entonces, en el 79, 75, si quieren, cuando Echeverría, etcétera, todo eso está en este momento. Y ahora estamos definiendo nuevas formas de relación. Pero pensar que alguna iglesia tiene asegurada su posición en la sociedad mexicana, me parece un error. Si se le dan medios a las iglesias, medios electrónicos, en principio las iglesias están en los medios. Cualquiera que encienda la 1440, cualquiera que encienda muchos canales de televisión, ahí está un sacerdote dando misa, se puede ver al pastor Jiménez en muchas redes de cable de provincia, etc. O sea, la realidad es que están. En todo caso, lo que haría, o sea, el problema es del sistema jurídico. Un sistema jurídico que no tiene músculo para conseguir que los ciudadanos mantengan el sistema, es un problema que tiene el sistema, de legitimidad, de gobernabilidad, de eficiencia. Entonces, ya están, no es que se lo van a dar. Y el problema lo tienen las iglesias, porque en definitiva, a ver cómo, hasta ahora las iglesias tienen bastante eficacia en predicadores para estar en pequeños grupos o en grupos más grandes, etcétera. El desafío es, ahora tendrán que tener predicadores para radio, para tele, para etcétera, etcétera, a ver si los tienen. Y el que no los tenga, pierde espacios. Y por otro lado, como la iglesia trata de moverse siempre entre la larguísima duración y la larga duración, pero no en el acontecimiento. Si queda tan identificada con un partido político en particular, y luego ese partido no cumple las expectativas de la sociedad, quien pierde es, bueno, el partido le irá como le irá, pero también la iglesia pierde. Y además hay otra cosa que la Iglesia Católica no puede perder de vista, y es que si el 88% de la población dice ser católica, por el señor que está en el poder solo votó el 42, 43%. O sea que si sacamos las cuentas, más de la mitad de sus feligreses no votó por el partido que está en el poder. O sea, la Iglesia Católica, como cualquier otra iglesia, tiene que tener claro que se tiene que mover en ciertos parámetros, porque no todos sus feligreses van a estar vinculados a unos o a otros, y además también le van a pedir cuenta, y también va a perder. O sea, por ejemplo, un dato de España, solo el 25%, o sea, en España la Iglesia Católica fue religión de Estado. Hay enseñanza religiosa en las escuelas españolas. Y qué detalle, solo el 25% de los españoles está dispuesto a pagar el impuesto religioso. Solo el 25%. El 82% de los españoles dicen que son católicos. En México el 88%.
sea que si lo vemos desde esa perspectiva, a la Iglesia Católica le resultó más conveniente no aparecer identificada con el Estado mexicano que a la Iglesia española. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elio. Muchísimas gracias a ustedes. Pasaremos ahora a la siguiente ronda. No sé si quieres que haya un espacio o inmediatamente se continúa. ¿Un receso de cuánto tiempo? Bueno. Un receso breve y mientras Elio les va... Un comercial, dos comerciales. Vamos a presentar estos 4 libros, que son los resultados de un congreso que hizo la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones en Jerez de la Frontera, en España, el miércoles a las 6 de la tarde en la Escuela Nacional de Antropología, en la sala de consejos, en el edificio anexo. Son Epifanías de la etnicidad, hecho religioso y ayuda social, confesionalidad y política, y pluralismo religioso y libertad de conciencia. Y también trajimos algunos libros que están ahí afuera, si quieren comprar, están a sus órdenes. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Elio. Esto es para ti. Este es tu Constancia.